Bendiciones, buenos días a todos. Hoy vamos a empezar con una nueva clase en este nuevo trimestre. Y la materia que nos corresponde a este nuevo trimestre es la neumatología. Ahora vamos a mirar un poco de qué significa y qué se trata la neumatología. Y por lo tanto es una rama de la teología sistemática y esta es parte del tercer trimestre de estudio que estamos realizando. Vamos a hacer una oración y de esta manera pues vamos a dar inicio a este tercer trimestre. Hacemos una oración y es: Padre maravilloso, te damos gracias por este día. Te pedimos que seas tú tomando el control sobre esta clase, Señor. Venimos delante de ti para pedirte que seas tú quitando vendas y también hablando a través de mi boca. No queremos que se hablen palabras humanas, sino palabras doctrinales que nos enseñen a crecer y a madurar espiritualmente. Hoy, Señor, agradecemos, Señor, por los que se ingresan, las personas que van a ingresar, los bendecimos, Señor. Las personas que inician, Señor, hoy te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, sobre este transcurso de este estudio. También vamos a pedir, Señor, por las personas que nos están viendo a través de la internet, Señor, que desde allí también le mandamos una bendición muy especial, Señor, que seas tú también hablándoles allí en sus corazones, allí donde ellos se encuentren, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. El primer tema, como les decía, es neumatología. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema. Vamos a empezar, pero quiero que entiendan algo. Por el respeto y por el amor a las personas que se integran por primera vez en este estudio, tengo que hacer un repaso general de lo que es la teología. Entonces esta primera clase algunas personas lo habrán recibido, no toda, una parte, que es la parte introductoria de la teología sistemática, pero los nuevos no lo han visto y por lo tanto por amor a ellos necesitamos darles esta clase. ¿Está claro, no? Sí. Entonces vamos a empezar a estudiar la teología y su definición. Primero vamos a hablar sobre la teología, ¿no? Estas clases siempre son clases introductorias. Entonces la teología y su definición, para los que no tienen esta clase, quiero que por favor entonces ahí sí pueden hacer apuntes, ¿vale? La palabra teología está compuesta de dos palabras griegas, ¿vale? Teología y su definición. La palabra teología está compuesta de dos palabras griegas. Theos, que significa Dios, y logos, que significa discurso. La palabra teología está compuesta de dos palabras griegas. Theos, que significa Dios, y logos, discurso. Entonces, tenemos que entender que Cristo, ¿sí? Escribe así: Cristo como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita. Cristo como la palabra viviente y la Biblia como la palabra escrita, forman el logos o la expresión de Dios. Forman el logos o la expresión de Dios. ¿Vale? Quiero decirle que como esto es un repaso y siempre lo van recibiendo en todas las clases, las personas que no logren escribir parte de este tema, yo les estaré dando apuntes con base a este dato para que no se queden atrasados, ¿vale? Para poder dar inicio a lo que es la neumatología. Entonces, Theos es Dios y logos discurso, o sea que es un discurso de Dios. La teología como tal es esto. Entonces, Jesucristo es la palabra viviente y la Biblia es las maneras como Dios se ha expresado. Para que más o menos entendamos. Dios se ha expresado a la humanidad por medio de su palabra
y nos la ha dejado plasmada durante, con los profetas nos iba dejando la palabra, nos la ha dejado plasmada para que nosotros tengamos la palabra, la manera como Dios se expresó, se dio a conocer. Y la otra manera fue que Dios mismo se hizo carne y Jesucristo expresó al Padre. Eso lo estudiamos el trimestre pasado, de que Jesucristo expresó al Padre. Entonces, Jesucristo es el logos de Dios. Y la Biblia también es logos de Dios. La Biblia también es logos, también es la expresión de Dios. ¿Vale? Entonces, paso página. Podríamos definir la teología. Podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica como la ciencia que se dedica al estudio, de todos los atributos y perfecciones de Dios. Entonces, decimos que la teología, podríamos definir la teología como la ciencia que se dedica al estudio de todos los atributos y perfecciones de Dios. Por medio de la teología podemos conocer quién es Dios, ¿sí? Podemos entender atributos divinos y muchas ramas, temas que están en la Biblia, que esos temas son tan importantes que nos ayudan a comprender quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios está compuesto de 3 personas. ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, estudiando la teología vamos comprendiendo, estudiando sobre el Padre, sus atributos, vamos estudiando sobre la segunda persona de la divinidad, que es el Hijo, que es el Señor Jesucristo, y que lo vimos el trimestre pasado, y la tercera persona de la Trinidad, que es Espíritu Santo, y es justamente la materia que nos corresponde en este trimestre. ¿Vale? Entonces, la teología toma temas de todo lo que es la parte de la divinidad y vamos a estudiarlo. Entonces, seguimos avanzando. Teología sistemática, como título. Teología sistemática. Hay algunas personas, o los que están empezando nuevo, he visto que muchos hermanos aquí se ayudan con fotos. Pueden hacer para que si se atrasan, con las mismas imágenes vuelven y toman nota y hacen sus apuntes en casa, pero hacen los apuntes. No es que dejen las imágenes ahí, hagan los apuntes porque son sus estudios. Esos estudios les van a servir y los van a necesitar cuando un día estén ustedes mismos dando esta misma materia o tomando temas, ¿sí? Por fe. Amén. Amén. Que estén dando este tema y estén discipulando a una persona a nivel personal y necesitan hablarle, darles temas importantes, pues ¿a dónde tienen que ir? Aparte de ir a la Biblia, también a sus apuntes. Y en sus apuntes están, no los dejen, son muy importantes, ¿vale? Esto es una recomendación. Yo los apuntes los atesoro, es un tesoro. Todo lo que sea venir de la palabra es un tesoro para mí, pues yo lo guardo muy bien esos apuntes. ¿Vale? Así que si toman la imagen de la foto, después la pasan en sus apuntes y sean ordenados, clasifican. Hay personas que les gusta resaltar títulos, subrayar. Bueno, a mí me da igual cómo lo hacen, pero es importante porque el día que ustedes van a venir, van a otra vez a rescatar todo. Y cuando la persona apunta, o sea, parece ser que estoy como siendo ese profesor de primaria que le está recordando, pero es verdad, cuando la persona apunta, retiene más. ¿Vale? Por lo tanto, escribimos: la teología sistemática, como su nombre lo indica, la teología sistemática, como su nombre indica, es la ciencia que se dedica a buscar,
clasificar y ordenar. Es la ciencia que se dedica a buscar, clasificar y ordenar todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras. Todas las verdades que se encuentran en las Santas Escrituras acerca de Dios y su universo. Acerca de Dios y su universo, para él, en este está hecho el teólogo, está hablando, para él luego incorporarlas a su sistema. Ahora la vamos a entender un poco mejor. Voy a dejando ahí y voy explicando esta parte. ¿Qué pasa? Las personas, ¿cuántos tienen de aquí ordenador? La mayoría. Ya han visto que el ordenador viene, pues es para ordenar todo lo que nos llega justamente ahí. Entonces nos llegan documentos. ¿Qué hacen ustedes? ¿A dónde lo envían ese documento? ¿Lo envían a qué carpeta? A la carpeta de documentos. Le llega una foto que quieres subir al ordenador. ¿A dónde la suben? ¿A qué carpeta? A la de imágenes. ¿Ve? Porque lo lleven de una manera ordenada. Lo llevan de una manera ordenada. Te llega un vídeo o te llega un audio y lo llevas a la carpeta de música. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a coger y a estudiar lo que es la palabra de Dios durante estos 8 trimestres. Y no se me asusten porque digo 8 trimestres. Uy, ¿cómo así? Es un estudio bastante profundo de la palabra de Dios. Y los que están aquí, para los nuevos, es un estudio muy profundo de la palabra de Dios. Aprovechemos y retengamos todo lo que podemos tener. Pero, ¿qué les quiero decir? Que vamos a coger lo que es la palabra de Dios y la vamos a clasificar. Y ahora lo vamos a ver cómo la vamos a clasificar. Vamos a estudiar sobre la bibliología, sobre la Biblia, y cogemos y lo metemos en una carpeta. Estudiamos sobre Jesucristo, lo cogemos y lo ponemos en una carpeta. Estudiamos sobre el Espíritu Santo, lo agarramos y lo ponemos en una carpeta. ¿Me están entendiendo? Para poder las clasificamos y lo ordenamos así. La palabra, el teólogo debe ser así, ordenado. Cuando ustedes tengan que dar, pues les hablo así, de esta manera, porque entiendo y sé y creo en el Señor de que aquí se van a levantar teólogos para poder expositar la palabra de Dios. Entonces, van a coger un tema que les diga, tienen que tocar un tema sobre el amor. Pues entonces van a coger versículos bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios, lo clasifican y lo ponen en una carpeta para hablar sobre el amor. Y eso les puede dar 5, 10, 15, 20 prédicas de un solo tema. ¿Te das cuenta? Es ordenada, eso es la manera de clasificarla. Por eso dice que debemos de clasificarlas para poderlas más o menos ir ordenando, ¿vale? Ahora, el teólogo, por lo tanto, vamos a hablar sobre el teólogo. ¿Hay teólogos aquí? Amén. Amén. El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. El teólogo, por lo tanto, es la persona que dedica su vida a estudiar y sistematizar las Santas Escrituras. Diciendo que dedica su vida, que no puede ser que diga, yo me metí a estudiar sobre Dios y bueno, lo voy a estudiar 5 años y ya dejo. No, es tanto el contacto que has tenido con la palabra que la verdaderamente persona que Dios ha llamado lo pone para estudiar para siempre, hasta que estés aquí en la tierra. No vamos a parar de estudiar, es que a Dios no lo vamos a poder estudiar en una vida. Nos faltan vidas para poder conocer a Dios. No podemos estudiarlo porque es un Dios sobrenatural y nosotros somos personas naturales. Él es un Dios infinito y nosotros somos personas finitas. ¿Vale? El teólogo habla de parte de Dios. El teólogo habla de parte de Dios. Y todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de su santa palabra.
el teólogo habla de parte de Dios y todo lo que el Señor le ha hablado antes en oración y en el estudio de Santa Palabra. Entonces, tienen que dar un tema específico. Cuando estén ejerciendo el ministerio pastoral, o estén ejerciendo el ministerio evangelístico, estén ejerciendo el ministerio profético, estén ejerciendo ministerio de enseñanza como maestros, pues allí ustedes no van a hablar lo que ustedes crean, van a hablar lo que Dios te ha hablado a ti antes. ¿En qué? En oración. ¿Se dice? En oración. Es en oración. Dios te habla en oración y también te habla por medio de ¿dónde? De su santa palabra. De ahí, de lo que recopilas, de la relación que tienes con Dios y de su santa palabra es lo que tú vas a exponer, porque tú no vas a hablar palabras de hombre, vas a hablar es una palabra que es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar esas palabras, ¿vale? Está claro aquí, ¿no? Requisitos del teólogo. Título: requisitos del teólogo. No te preocupes, Pudemo, que ya nos encargaremos de ponerles los apuntes, ¿vale? A los que se queden atrasados, no se preocupen, que ya los aclararemos. Tenemos que ir un poco deprisa para poder empezar a entrar ya en la rama de lo que nos corresponde a la neumatología, pero este tema es importantísimo. Estos puntos de exámenes, ¿vale? Requisitos del teólogo. Primer punto: el teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios y por lo tanto son la única regla de fe y práctica. No tenemos otra norma ni otra regla de fe, sino es la palabra. No vamos a ir a buscar en otros sitios, sí, vamos a estudiar compendios bíblicos que son basados en la palabra, pero no de otras informaciones, vamos a ir a la palabra. ¿Vale? Entonces el teólogo debe aceptar que las Santas Escrituras han sido inspiradas por Dios. Es lo primero que debe entender, que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Hay versículos para esto? Claro, la palabra lo dice, justamente que toda escritura es inspirada por Dios, ¿vale? Por Dios, y por lo tanto son la única regla de fe y práctica. Es nuestro manual de instrucciones, es la regla de fe y la manera como tenemos que andar en el diario vivir. Nuestro manual de instrucciones es la palabra de Dios, ¿vale? Segundo punto: el teólogo no debe malinterpretar. Ojo aquí con esto. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad. El teólogo no debe malinterpretar ni cambiar la verdad contenida en la santa palabra de Dios. Personas que les salen a exponer un mensaje y agarran unos versículos bíblicos y por no entender el contexto resultan diciendo otras clases de doctrinas. Y no solamente para no ir muy lejos, pues las sectas nacen es de que han agarrado un texto y no han tomado el contexto y lo han vuelto una doctrina. Han malinterpretado la palabra de Dios. Pues el teólogo, ¿hay teólogos aquí? Amén. Pues entonces no van a malinterpretar ni cambiar la verdad. La misma palabra del Apocalipsis lo dice, ni que se le debe ni añadir ni se le debe de quitar, ¿vale? Tercero, el teólogo debe aceptar que como ser humano, el teólogo debe aceptar que como ser humano está limitado para comprender plenamente a Dios. ¿Ah? Lo que habíamos hablado antes. Dios sobrenatural, mente natural. Dios infinito, personas finitas. ¿Vale? Entonces debe entender que estamos limitados para entender completamente a Dios. Ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales y finitos. Ya que el Señor es sobrenatural e infinito, mientras que nosotros somos seres naturales y finitos.
Ahí les dejo para que vayan escribiendo, pero yo les voy a hablar, ¿vale? Entonces eso lo debemos entender y comprender, ¿no? Estamos limitados, vamos en un cuerpo limitado, no tenemos esa capacidad de poder entender. Entonces, para poderlo entender, Dios es un mar de conocimiento y nosotros, nuestro conocimiento está en un vaso de agua. Sí, hay una diferencia muy grande de poder entender el mar de conocimiento de Dios. Nosotros estamos limitados, está limitado en una porción más mínima, muy mínima, y no podemos comprender grandes. Por eso los misterios para que Dios, para el hombre es locura, y para nosotros lo que no podemos entender, pero para Dios todo es posible porque Él sí lo entiende, Él sabe, lo conoce todo. El teólogo debe, cuarto punto, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es importante, el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo. Amén. Para poder encender las Santas Escrituras. Necesitamos del Espíritu Santo. Justamente en este trimestre vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, pero necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos revele, nos enseñe, nos guíe cómo es que tenemos que exponer la palabra o la manera como la podemos empezar a llevar de no salirnos de esa sana doctrina, ¿vale? Entonces el teólogo debe entender que necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entender las Santas Escrituras. Quinto punto. El teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las Santas Escrituras. El teólogo debe ser una persona consagrada al estudio paciente e incansable de las Santas Escrituras. Esto es de no parar. Verdaderamente el que estudia la palabra de Dios, él no para, porque si tú te ejercitas, y veíamos ayer que era necesario que nos ejercitas constantemente, pues esto es no parar. Esto es algo que es con paciencia, pero es incansable. Con paciencia, pero incansable. Tenemos que seguir ser constante, estudiando la palabra. Es la única manera que vamos a tener una revelación y Dios te va a quitar vendas. Y cuando menos sientes, el Espíritu Santo se está revelando algo y te va quitando cosas y te está dejando ver un panorama y una claridad de lo que es el reino celestial, de lo que es la obra de Dios y entender todo. Pero es por medio del Espíritu Santo el que hace todo esto, ¿vale? Amén. Sexto punto. El teólogo debe estar dotado de fe. Amén. El teólogo debe estar dotado de fe para que pueda entender y enseñar las Santas Escrituras. ¿Cómo puede una persona ponerse a exponer un mensaje y él está dudando de eso, de lo que está diciendo? Claro. Sería imposible. Sin fe es imposible, dice la palabra, sin fe No hace nada. es imposible agradar. Nada. Nosotros no podemos salir a exponer, a decir que, hermana, mira, entienda que Dios te ama, cuando estás por ahí deprimido y con problemas que sientes de que a ti no te ama Dios. No tiene eso, tienes que tener claridad, quién eres en Cristo. Amén. Y eso es lo que vas a entender. Cuando entiendes, entonces entiendes del amor de Cristo. Amén. ¿Vale? Séptimo punto, el teólogo debe examinar la palabra completamente. El teólogo debe examinar la palabra completamente. Dejar espacios sin estudiar dará lugar a falsas doctrinas. Recuerden los hermanos de Berea. Pablo hablaba y los hermanos de Berea, lo dice ahí en Hechos de los Apóstoles. Va muy rápido. Comprobaban con lupa y miraban que lo que él decía concordaba con lo que estaba en las Escrituras. Así tenemos que ser nosotros. No comer redondo. Que muchas personas se pueden parar en un púlpito y nos pueden decir un montón de cosas y nosotros tenemos que apuntar, escribir, comprobar si es cierto, mirar la palabra. No que porque lo haya dicho ahí ya que hagamos que esto es verdad. ¿Vale? Entonces es importante que como teólogo
seamos celosos en eso, para tener cuidado, ¿vale? Tenemos que examinar completamente. Otra cosa, no empecemos en Génesis eso y cuando lleguemos a Levítico, ¡pum!, trampolín y nos pasamos para jueces. Si no queremos estudiar las leyes ni todos los libros del Levítico, del libro de Números, porque empieza, uy, no, pero si eso es pura genealogía y todas esas cosas, no, hay que estudiarlo todo. La palabra hay que cogerla desde Génesis hasta Apocalipsis y hay que escudriñarla toda, ¿vale? ¿Está claro? Sí. Divisiones de la teología sistemática. Ahora vamos a empezar a entender un poco de qué se trata. Esto es para poderlo entender, esto es como un árbol que tiene varias ramas, ¿sí? Y nosotros a ese árbol es la teología sistemática. Estamos sistematizando lo que les hablaba y cada trimestre estamos estudiando una rama diferente, ¿vale? Entonces, la primera rama que empezamos a ver es la bibliología. Quiero decirle a las personas que están ingresando por primera vez que estas materias que ya han visto otros de sus compañeros, ustedes también las van a ver. Realmente esto es un círculo. Los que van ingresando siguen dando el círculo y terminan en la parte que le hace falta para completar el círculo. Los que han empezado antes, pues terminarán aquí. Los que han empezado por aquí, terminarán aquí. ¿Vale? ¿Lo entienden? Entonces la bibliología, primer punto, es el estudio de todas las verdades concerniente a la Biblia, su origen, inspiración, escritores, etc. Este texto que estoy escribiendo aquí, como el que se dice que es el estudio de todas las verdades concernientes a, es lo que vamos a ver en todos los temas. Lo digo por si quieren reducir, pero bueno, que es para que me refiero al tema de los apuntes. Cristología es el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo, su naturaleza, si es la naturaleza humana o divina, obras, etc. Eso lo hemos visto ya. Los dos temas son los que hemos visto. Entonces, el estudio de todas las verdades concernientes a Jesucristo, su naturaleza, humanidad, divinidad, obras, etc. ¿Vale? Paso lámina, ¿vale? Ahora lo voy a dejar descansar un poco la varito, ¿eh? No es así todas las clases. Los que estudian conmigo saben, esta es la primera clase introductoria que tengo que conectar con la otra. En las otras clases estoy dando son temas, versículos y vamos estudiando. Pero la clase introductoria necesito que la tengan ahí. Eso es parte de su vida y de lo que tienen que entender. ¿Vale? Paso por lámina. Neumatología. Por eso, ya saben que siempre va a ir este texto de arriba. Es el estudio de todas las verdades concernientes a el Espíritu Santo. Es el trimestre que vamos a empezar a ver. Su divinidad, obra, poder, presencia, etc. Es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo, su divinidad, obra, poder, presencia, etc. Cuarto punto, eclesiología. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la iglesia, su nacimiento, desarrollo, función, eternidad, etc. Voy a dejar así para que vayan escribiendo. A ver, quiero explicarles algo. En cada trimestre estamos viendo esta parte introductoria. Por lo tanto, no se preocupen porque en cada materia les voy a especificar sobre este texto y lo vamos a ver más ampliadamente, ¿vale? Es como para que tengan los apuntes de qué se trata cada cosa. Pero cada trimestre enfatizo. Hoy enfatizaremos sobre la palabra neumatología y ampliaremos el concepto, ¿vale? Entonces, quinto punto.
soteriología. Y entonces de aquí, ¿para cuántos son nuevos todas estas palabras que estamos viendo? Levanten la mano, tranquilos, no hay ningún problema. Son palabras nuevas que estamos aprendiendo, pero ¿de qué se trata? Yo dice, ¿y esto cómo que se come? Pues es doctrinas que están ahí que necesitamos estudiar. Son temáticas. Es estudiar sobre un tema de la luz de la escritura de Génesis y Apocalipsis sobre el tema en cada Entonces dice, soteriología es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Es el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación. Importante este tema. Es un tema importante y fascinante. Bueno, la verdad que todos son temas importantes. El pecado, vamos a hablar sobre el pecado. Coma. La gracia. Coma. Hablaremos sobre el perdón. Coma. La sustitución. Coma. Justificación. Coma. Santificación. Coma. Glorificación. Etc. Esto está solamente estos 4 puntos finales que sustitución, justificación, santificación, glorificación son imprescindibles que todo teólogo, hay teólogos aquí, Amén. lo tengan claro y lo pueden hacer. Eso es en el libro de Romanos, lo vamos a estudiar bastante, ¿vale? Es muy doctrinal el libro de Romanos. Entonces, el estudio de todas las verdades concernientes a la salvación, el pecado, la gracia, el perdón, sustitución, justificación, santificación, glorificación, etc. ¿Vale? Voy a pasar. Los hermanos que ya tienen apuntes de esto deben de comprender que se pueden colocar al día de tus propios apuntes, si los tienen. Yo no me creo que los apuntes de bibliología y de cristología los hayan tenido por allá. Ahí están estos apuntes. Los tienen, ¿cierto? ¿Lo tienen o no los tienen? Amén. Angeología. Vamos a empezar a estudiar la angeología. Es importante entender sobre la doctrina de los ángeles. Pero entender, ellos tienen doctrina, no, para nosotros tener conocimiento quiénes son los ángeles. Y entre la rama de la angeología vamos a estudiar la demoniología. Entonces, angeología es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles. Su creación, coma, poder, coma, ministerio, coma, servicio, etc. Entonces aquí cuando dice, es el estudio de todas las verdades concernientes a los ángeles, su creación, coma, poder, coma, ministerio, coma, servicio, etc. Dice que concerniente al estudio de los ángeles en su creación. ¿Los ángeles son creados? Sí. Claro. Creados, Dios los ha creado, ¿vale? Ya trataremos de estos temas más adelante. Escatología. ¿Has visto cómo hemos ido llenando el árbol? Le hemos ido colocando ramas. Escatología es el estudio de todas las verdades concernientes a los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Los tiempos que son por venir, los que van a venir ahora, ¿vale? El arrebatamiento de la iglesia. Hablaremos del arrebatamiento de la iglesia. Hablaremos de las señales antes del fin. Coma. Hablaremos de la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo. La gran tribulación. El establecimiento del reino milenial, etc. ¿No les parece interesante todo este tema? Sí. A veces es bueno como teólogos, no, a veces no, es bueno entender
todo esto que va a acontecer, las señales que van a acontecer, lo que está escrito en Daniel 9, sobre las 70 semanas de Daniel, lo estaremos estudiando, son las profecías bíblicas que Dios le dio a Daniel hace unos 2700 años. A ver, por ahí estoy un poco. Estaba Daniel 2500 años, más o menos, es Daniel. Fue en el tiempo que estuvo cautiverio en Babilonia. Dios le da la palabra y le da una palabra que todavía no se ha cumplido. ¿Okay? Se han cumplido unas, pero hay unas palabras que le hablaron a Daniel y no se han cumplido todavía. Pues vamos a hablar sobre eso, sobre las 70 semanas de Daniel, y hablaremos de todo lo que es el establecimiento milenial del arrebatamiento, que habla en 1 Corintios 13, 51 y 52, 1 Tesalonicenses 4, 13, 14, 15, habla sobre lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿vale? Esta parte que es de la homilética, como título. ¿Cómo le ponemos? Homilética. Esto no lo tienen, esto sí quiero que lo escriban, todos. No tiene nada que ver con la teología sistemática, pero la vamos a ver. No es parte de este árbol. Sí es parte de la teología, pero no de la teología sistemática. Esto es para desarrollar cómo se debe hacer el estudio. Entonces, ¿qué es la palabra homilética? La palabra homilética viene de dos palabras griegas. Homiléticos, que significa reunión, y homilios, conversar. Es una rama de la teología pastoral. Es una rama de la teología pastoral en el cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Pues lo que vamos a aprender es a cómo desarrollar un sermón. Cómo ustedes, cuando estén frente a sus discípulos, les estarán desarrollando un sermón de una manera ordenada. Hay sermones textuales, expositivos y temáticos. Por lo tanto, eso lo vamos a ver. No escriban nada de esto que les estoy diciendo, escriben lo que está aquí en esta parte. La palabra homilética viene de las dos palabras griegas homiléticos, que significa reunión, y homilios, que es igual a conversar. Y es una rama de la teología pastoral el cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pasar a predicar. Los que llegan por primera vez, quiero que sepan de que en el segundo mitad de este estudio, o sea, en la clase, a partir de la clase 5, la clase 6, tienen que pasar a exponer aquí. Ya lo han hecho sus compañeros, ¿eh? Los que estamos aquí ya Casi, saben casi, que es me que les toca. toca pasar aquí al frente a exponer un tema. Tienen un ensayo y preparan desde la clase 1 hasta la 5, se tiene que exponer. Pero tengo que hablar de ese tema un poco más adelante, porque cada vez les voy a exigir más. Los que han empezado conmigo, gradualmente les he ido dando más exigencia. Y quiero que sepan de que me estoy planteando de que si el hermano no se compromete a hacerme el estudio, me tiene que hacer un trabajo. Porque no puede ser que otros hagan el trabajo y los otros solamente se quedan aquí mirando. O sencillamente les presento 2 exámenes por trimestre. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que ustedes tengan la responsabilidad. Nos hemos encontrado aquí con hermanos que han hecho todo el trabajo y los otros solamente han quedado mirando, han salido, de pronto uno lo expone, pero los otros no han hecho nada. Y de eso no se trata, porque si no, entonces ¿cómo vamos a aprender? Tiene que haber preocuparnos por el trabajo. Cuando estudiábamos, ¿qué hacíamos? Nos relajábamos y dejábamos que los compañeros hicieran eso. Nuestro trabajo no, nos tocaba también. ¿Vale? Vamos a empezar, materia, ya empezamos con materia. Ahora sí, empezamos a tocar lo que es la neumatología. Vamos a estudiar qué es la neumatología. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Aparte de esto que acabamos de estudiar, son puntos de examen. Dime. ¿Seguirá en este orden que lo has mencionado? Sí, que sea el mismo orden. Lo que pasa es que la homilética la he dejado para el final porque entiendo la importancia que entiendan las doctrinas principales. Había pensado en un momento darles la oportunidad de pasar cuando sea, porque en la exposición de esto cada uno tiene que exponer y hacer un sermón. Esto ya no va a ser en grupo,
Cada uno va a exponer su propio sermón. Y lo va a sacar y lo va a exponer. Lo va a sacar y lo va a exponer ese tema. ¿Vale? Va a sacar su propio sermón. Tiene que preocuparse por hacer su propio sermón. Un sermón temático, que es el que tiene que presentar. Y los otros sermones textuales. Si un sermón temático no es un sermón textual, es de un pasaje bíblico, pues hacen un sermón. Ya lo hablaremos más de este tema. Los temas les enseñaré cómo hacer un expositivo y temático, pero de esto no, porque para hacer les hablaba de que para hacer un sermón temático puede ser que se encuentren con que les ha salido en el tema, les han salido 20 prédicas y no me van a exponer aquí 20 prédicas. ¿Me están entendiendo? Tienen que exponer una de un texto, pero los clasifican bien en el orden como debe de ser, bien ordenado, así van a aprender. ¿Vale? Entonces, neumatología como título. ¿Qué les parece difícil? En Cristo todo es posible. Amén. ¿A quién les parece Todo como que temor es se va. complicado? ¿Qué les parece? En Cristo No, hay tengo Dios, es confianza. imposible. A Mira, mí se me complica, pero lo vamos a voy hacer una oración. En nombre de Vamos a hacer una oración. Vamos a colocarnos la mano aquí en nuestra cabeza. Ay, sí. Padre maravilloso, te damos gracias y te pedimos hoy, Señor, de que seas tu Santo Espíritu ayudándonos y revelándonos tus santas escrituras. Que esto, Señor, no es difícil, Señor, sino que cuando estamos dentro de ti entendemos de que todo es posible, Señor, y que tu Santo Espíritu nos va a ayudar a poder a desarrollar y ser unos teólogos, unos estudiosos de Dios que podamos comprender. Agradecemos, Señor, y esa sabiduría que viene de lo alto hoy la pedimos, como lo dice en Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, en el cual la da abundantemente y sin reproche. Hoy nos acogemos a esa palabra, Señor, y pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, para poder entender todas estas grandes verdades. En el nombre de Jesús, amén. Señor. Es el Espíritu Santo, Dios nos va a ayudar, no vas a aprender así de la nada, es el Espíritu Santo, entiéndalo, no se preocupen que el Espíritu Santo los va a guiar y los va a ayudar. Entonces, vamos a empezar en materia. Neumatología. Viene del griego neuma. ¿Y qué es neuma? Neuma es espíritu, coma, soplo, como hálito, coma, viento. Neuma es espíritu, soplo, hálito, viento. Sí. Esa es la palabra neuma, significa eso. Con una P antes, ¿se acuerdan? Neumatología siempre, con una P antes. Acuérdense de la P. Y en el examen les puedo colocar neumatología sin la P y se van a quedar. Sí, Tienen que aprender a escribirla, ¿eh? Una pregunta, tal vez no sea interesante, pero a mí me está llamando la atención. Igual que con el gnosticismo o los gnósticos. ¿Es neumatología? ¿Por qué la PEA? Bueno, ahí sí ya Una no sé. pregunta un poco... La voy a investigar y tú también. Necesito Ya. que me la ayude porque no la he podido colocar. Hay muchas palabras como que he podido entender como la A, que por qué viene la A y representa como el de agnósticos, que significa como que no es sin no creer, ¿vale? Como la palabra adicto. Es una palabra antes, dice sin, que es sin palabras. A, sin, dicto, palabras. Adicto, que no tiene palabras para expresar su problema que tiene. Más o menos para que entiendan. Pero aquí sí, no te lo puedo resolver ahora, pero lo estudiaremos más adelante, lo investigaremos, es la palabra, por qué la palabra P. Pero lo que sí quiero es que lo escriban correctamente. Ya. Porque no van a salir a exponerlo en una prédica que estén dando y lo van a escribir mal. Inmediatamente se dan cuenta que no tienen conocimiento de nada. ¿Vale? ¿Está claro? Como teólogos tenemos que ser cuidadosos con estas cosas. Correctamente tenemos que escribir las palabras. ¿Vale? Logía. Discurso o estudio. Entonces viene siendo el estudio o el discurso sobre el espíritu. Mira que, ¿por qué dice de que el neuma, ¿sí? De donde viene la palabra neumáticos, viene de ahí, del aire,
¿Sí? ¿Recuerda que el Señor Jesucristo representó al Espíritu Santo con el aire cuando habló con Nicodemo? Cuando Él empieza a hablar, el Espíritu va bien como el aire. ¿Recuerdan en Juan 3? Él empieza a hablarle de que el aire viene a donde va y nadie, ¿sí? Y empieza a hablar, así es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo, la palabra neuma es hálito, viento, ¿sí? Soplo. Neuma. Y logía, discurso. Es el discurso o el estudio sobre el Espíritu Santo. ¿Vale? Esto ya lo habíamos escrito anteriormente. Es el estudio de todas las verdades concerniente al Espíritu Santo, su divinidad, su obra, poder y presencia. Es lo que vamos a ver, ¿vale? En este trimestre. El estudio de todas las verdades concerniente al Espíritu Santo, su divinidad, obra, poder, presencia, etc. ¿Pasé muy rápido? Pues es el estudio de todas las verdades concernientes al Espíritu Santo, punto y coma, su divinidad, su obra, poder y presencia. Eso ya lo escribimos anterior, lo dictamos cuando estábamos hablando todo de teología sistemática. Aquí quiero que empecemos a entender esto. Vamos a hacer teología, vamos a empezar a hacer teología. Aquí, a partir de aquí, vamos a empezar a hacer teología. El estudio de teología, escriban, el estudiante de teología. ¿Hay estudiantes de teología aquí? Entonces, ¿a quién están hablando? A nosotros. A nosotros. El estudiante de teología que está interesado en profundizar sobre el tema, el estudiante de teología que está interesado en profundizar sobre el tema. ¿De qué tema? De la neumatología, con P antes. El estudiante de teología que está interesado en profundizar sobre el tema de la neumatología debe primero resolver en la mente esta pregunta. Debe primero resolver en la mente esta pregunta. Entonces yo les voy a hacer una pregunta. Es la primera pregunta que nos vamos a hacer la teología que vamos a empezar a estudiar. Vamos a hacer teología. Vamos a desarrollar una pregunta y es lo primero. Y durante estas 10 clases vamos a ir resolviendo esta pregunta. ¿Vale? ¿Cuál es la pregunta? ¿El Espíritu Santo es una persona o es una energía emanada del Creador? ¿Qué creen ustedes? Es una persona. Es una persona. Es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a estudiar sobre esta pregunta. ¿El Espíritu Santo es una persona o es una energía emanada Energía. del Creador, como lo dicen los unitarios, los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová no consideran de que el Espíritu Santo es una persona, sino que es una energía. Y ahorita iremos hablando de esto. ¿Qué es una energía? Yo entiendo que aquí debajo de estos tomas eléctricos encuentro una energía. Un enchufe. Entonces vamos a ver si de pronto esa energía hace esas mismas cualidades que hace una persona. Vamos a entender un poco sobre esto, ¿vale? Entonces, empezamos a escribir aquí este texto. Ya vamos a empezar a descansar de la mano un poco más. Solo queda este texto profundo y es: si el Espíritu Santo es una energía emanada de Dios, si el Espíritu Santo es una energía emanada de Dios, si el Espíritu Santo es una energía emanada de Dios, no hay ninguna razón por la cual tengamos que relacionarnos con Él. No hay ninguna razón por la cual tengamos que relacionarnos con Él. No nos vamos a relacionar como una persona. Hoy vamos a entender un poco. No me acuerdo cuál filósofo dijo unas palabras: pienso y después existo. Ahora se me fue de la mente, lo tenía claro, pero es Sóstenes. ¿Cómo? Sócrates. Vale, no estoy seguro si pero ya lo miraremos, pero es bueno que esté, ¿vale? Entonces,
pienso y luego existo. Considero como un filósofo de que una persona tenía que pensar para poder existir, no lo hace el cuerpo. Ya vamos a estudiar sobre esto. Entonces, por lo cual, no hay ninguna razón por la cual tengamos que relacionarnos con él. Pero si es una persona divina, no solo debemos tener comunión con él, sino que debemos adorarla. Pero si es una persona divina, no solo debemos tener una comunión con él, sino debemos adorarla. Entonces la idea sería así. Si el Espíritu Santo es una energía emanada de Dios, no hay ninguna razón por la cual tengamos que relacionarnos con ella. Coma. Pero si es una persona divina, no solo debemos de tener una comunión, sino también tenemos que adorarla. Eso no es, ¿vale? ¿Claro? Seguimos siguiendo. Lo que determina que un ser sea considerado como persona, aquí vamos a entender mucho sobre el concepto de una persona. Lo que determina que un ser sea considerado como persona no es el hecho de que posea un cuerpo. Partiendo de ahí tenemos que entender algo. No es el hecho de que posea un cuerpo. Lo que determina que un ser sea considerado como persona no es el hecho de que posea un cuerpo, sino el hecho de que tenga personalidad propia. Sino el hecho de que tenga personalidad propia. O sea, la capacidad de sentir, pensar, decidir, la capacidad de sentir, pensar, decidir, razonar, ordenar. Ordenar no de ordenar casas, sino también de dar órdenes. Dirigir, etcétera. Capacidad de sentir, pensar, dirigir, razonar, ordenar, dirigir, etc. Un animal tiene cuerpo, pero no es una persona. Porque no piensa ni razona, ¿sí? Tiene ese razonamiento que tenemos nosotros. Dios, nuestro Padre, no tiene cuerpo y es una persona. ¿Están entendiendo? A ver, ahora la pregunta. Vamos a entrar un poquito aquí a estudiar mientras termina. ¿Aquí hay matrimonios? Sí. Hay 2 matrimonios aquí, 3 matrimonios aquí. Bueno, a los hombres les voy a hablar. Cuando se casaron con su esposa, el día que le estaban diciendo sí quiero, ustedes le estaban diciendo sí quiero a la persona que está dentro de ese cuerpo, no al cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Porque no es el cuerpo. Hay gente que se ha enamorado del cuerpo y se han enamorado y ven a la persona como en el cuerpo. Pero resulta que el cuerpo tiende, como en el caso mío, mira, a ir envejeciendo, irnos acabándolo, irnos deteriorando. De pronto cuando conocieron a mi esposa, pues yo tenía una buena cabellera bien linda y todo, pero ahora, mira. Entonces los hombres vamos madurando y si nos vamos poniendo un poquito de aquí y eso. Y las mujeres también. Las mujeres también van deteriorando en ese tiempo. Ustedes recuerdan ese tiempo. Pero no por esa razón de que hayan ido cambiando su fisonomía, no sigamos amando a la persona que está dentro de ese cuerpo. ¿Estamos entendiendo? Porque es una persona y está dentro del cuerpo. No es el cuerpo, es la persona que está dentro del cuerpo. Cuando muera, o sea, cuando físicamente, esa materia se va a deshacer, pero la persona como tal va a estar viva por una eternidad si está en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo?
vamos entendiendo, ¿vale? Entonces es bueno que entendamos de que no es esto. Tú te miras en el espejo y ves físicamente un cuerpo. Pero tú tienes que entender que dentro de ti se encuentra, tú estás dentro de este tabernáculo, dentro de este cuerpo que transporta a Fernando, ¿vale? Cada cuerpo te transporta a ti como persona. Pero hay que cuidarlo, porque el cuerpo no es tuyo, es de Dios. Amén. Y lo tienes que cuidar, ¿vale? Pero no vamos a entrar aquí en detalle, era para dejar una aclaración. Vamos a hacer teología, les decíamos. Veamos a la luz de la Escritura si el Espíritu Santo reúne estas cualidades. Vamos a empezar a analizar al Espíritu Santo. De Génesis a Apocalipsis lo vamos a empezar a escudriñar y a empezar a mirar con lupa cuántas verdades vamos a encontrar para demostrar de que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero es una persona. ¿Eso está claro? Por eso cuando les digo, es la tercera persona de la Divinidad. divinidad y de la divinidad. Veamos a la luz de la Escritura si el Espíritu Santo, y vamos a estudiar el primer punto. Mira que lleguemos, espero alcanzar a avanzar aquí y dejarles claro unas buenas verdades. La personalidad del Espíritu Santo, vamos a estudiar sobre esa personalidad. Es el primer punto en números romanos. Los que estudian conmigo saben de que yo voy clasificando todo en números romanos y números naturales. Por lo tanto, los números romanos son el tema que vamos a tratar. Después ya pasaremos al segundo punto en números romanos. La personalidad del Espíritu Santo. Entonces escriben ahí, aparte del título de la personalidad, dice, en la Biblia encontramos muchas cualidades. En la Biblia encontramos muchas cualidades que demuestran, en la Biblia encontramos muchas cualidades que demuestran que el Espíritu Santo es una persona, que entre estas tenemos dos puntos. En la Biblia encontramos muchas cualidades que demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Entre estas tenemos dos puntos. En la Biblia encontramos muchas cualidades que demuestran que el Espíritu Santo es una persona. Entre estas tenemos dos puntos. Paso a la vida. Primer punto que vamos a empezar a desarrollar. El Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a ver qué dicen las Escrituras con respecto al que el Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a leerlo todos y no sé si lo alcanzan a ver ahí, les cuesta la parte negra leerlas un poco, entonces la vamos a corregir de una vez. Ahí lo ven mejor, ¿no? Ahora sí. Para que podamos entender un poco lo que es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un texto. No hace falta, sino que escriban el texto. Yo les había enfatizado, me gusta enfatizarles, pero dejaba. Van a escribir solamente el texto y vamos a leerlo todo. Entonces vamos a ver qué dicen las Escrituras con respecto a la voluntad. Voluntad, que el Espíritu Santo, el Espíritu tiene voluntad. Ahora qué dicen las Escrituras. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, o por el Espíritu es el que da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero ojo aquí, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiéndolas a cada uno en particular como Él quiere. ¿No ven la voluntad de aquí? Como Él quiere. El Espíritu Santo la da como Él quiere. Eso es tener la voluntad. Es la voluntad, lo da como Él quiere. Como a Él le interesa, como a Él sabe. ¿Vale? Entonces, el primer punto que estamos estudiando, ¿cuál es? El Espíritu Santo tiene Personal.
Entonces, si la persona, el Espíritu Santo no fuera una persona de aquí, vamos a empezar a Jehová para cuando estemos hablando con los testigos de Jehová, podamos responder muchas cosas como estas. Y nos hacemos una pregunta, dinos entonces cómo es posible de que una energía me pueda dar estos dones. Si no tienen la misma personalidad, la voluntad para darlo como él y decidir a quién se lo quiere dar. Más adelante estudiaremos esto. Hay mucho en la Biblia sobre esto. Muchos. Lo que pasa es que yo no me puedo detener mucho. Segundo punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Segundo punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 8, 26, 27. Vamos a leerlo. Escribe la cita bíblica. 1, 2, 3. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué? Intercede. Muchas veces cuando estamos orando delante de Dios y no sabemos lo que tenemos que decir, que nos paramos así, a veces parece que nuestras oraciones no tienen fluidez, pero el Espíritu Santo que está ahí dentro de nosotros está intercediendo con Dios en voces indecibles. Amén. Él Amén. está ahí para cuidarnos, para protegernos, para ayudarnos. Está ahí. Entonces es bueno que entendamos que el ministerio, parte del ministerio del Espíritu Santo es interceder por nosotros. En Romanos 8, 26, 27, les dejo esto como dato. En Romanos 7, Pablo está hablando un poco de lo que es la naturaleza del hombre. Él empieza diciendo que él intenta y quiere hacer lo bueno, pero que no sabe cómo termina siendo lo malo. Después empieza a decir de que hay una fuerza interior de que lo incita a hacer el malo y hace una exclamación terminando el 7 diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este Cuerpo. cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y después en el 8 empieza a hablar sobre el Espíritu Santo. Y todo el 8 empieza hablando, y a partir del 8.2 empieza a decir: gracias le doy a Jesucristo por el Espíritu, ¿sí?, de Jesucristo, el Espíritu que está dentro de mí. Él entiende que dentro de él se encuentra la fuerza natural que te impide hacer el pecado, pero también está el Espíritu vivificante de Jesucristo que está dentro de él. El Espíritu Santo está dentro de él. Y empieza a hablar sobre el Espíritu Santo de tal manera que en el 8, 26, 27, estoy haciendo un poco el contexto para que entiendan este pasaje, para poderlo llegar. Entonces él empieza a entender de que Dios ha dejado al Espíritu Santo para nosotros, para ayudarnos, para poder nosotros ir avanzando, para enseñarnos, para muchas cosas. Y después empieza terminando diciendo de que intercede por nosotros y que Él está intercediendo, los santos, es parte de su ministerio, ¿vale? Un poco cuando tú lo lees y lees el contexto, entiendes bien el mensaje. Y terminamos con esto para dejarlo así. El Espíritu Santo ama. El Espíritu Santo ama. Si verdaderamente los testigos de Jehová dicen de que el Espíritu Santo es una energía, pues entonces yo le haría una pregunta. Ustedes saben que aquí hay energía. Si quieren le meten los dedos aquí a la energía a ver si van a sentir amor de esa energía. Le meten los dedos aquí a los enchufes y como hay energía, a ver si de pronto sientes de que lo va a amar. El Espíritu Santo ama, ¿vale? Como título. Es una broma, ¿vale? Romanos 15, 30. ¿Qué dice? Solamente vamos a escribir el texto y eso. Finalmente, coma, hermanos, vamos a leerlo todos. Finalmente, coma, hermanos, un favor os pido por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿qué? Del Espíritu. Apoyadme con vuestras oraciones. Entonces, ¿el Espíritu Santo ama? Si dice de que por el amor del Espíritu, el Espíritu Santo ama,
Claro, Amén, pues, amén. parte amor. del ministerio de los frutos del Espíritu es el amor. Amor, right? Ahora lo vamos a ver. En el contexto de todo esto, para poder entender, pues Pablo ve que está pidiendo oración y es bueno que nosotros pidamos también. Yo muchas veces no me puedo entender en muchos temas que hay aquí de esto. Estamos viendo siendo temático para poder entender la palabra. Las resalto la importancia, pero ahí hay mucha información en todos los textos que vamos tocando. Vamos a mirar el próximo versículo que nos ayuda también a entender sobre el Espíritu. Y solamente escribe la cita bíblica, Gálatas 5:22, y lo leemos todos. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y empieza diciendo que el fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, si el fruto del Espíritu es amor, pues él ¿vale? Vamos a terminar aquí y vamos a hacer una oración. Acuérdense que los frutos del Espíritu más los dones del Espíritu los estudiaremos en esta clase sobre el Espíritu Santo. Vamos ahora. Padre maravilloso, te damos gracias. Te pedimos que seas tú tomando y sobre todo el control de nuestras vidas para que todas estas verdades puedan quedar depositadas en cada uno de nosotros. Llévanos con bien, Señor, a la reunión, Señor, para que podamos, Señor, también recibir de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todos los hermanos que hoy está la familia representada y por los que nos están viendo por la internet, Señor, que estas palabras se conviertan en rema en sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.